Entonces, entonces vamos a ver lo que estábamos discutiendo un poco, era, dice, voy a preguntar por polinomiales de una tarea numérica. No sé cuán preparados están para hacer tareas en yo supongo que saben programar, pero supongo que se lo aprendieron sus cursos de concentraciones, pero están en cursos similares, supongo que eso no debería haber problema. ¿Cómo? Aprovecho de hacer la pregunta por si acaso. No, no, pero ¿qué tipo de simulaciones, como usando algún método numérico particular? Si animar una membrana. ¿Cómo? Si animar una membrana oscilando. No, es una ecuación no lineal, son bien parciales. Esa es la pregunta, si saben simular algo así. O sea, ¿han simulado alguna vez una ecuación diferencial? Esa es mi pregunta. Esa no el problema es lo pregunto porque a veces lo que se le función de que es del tiempo. Sí, por supuesto. Mi pregunta es como que método va a usar como computador. Claro, cosas como esa. No, o sea, no hay conservación de. En este caso no es una ecuación conservativa, así que. Sí, eso, o sea, lo importante es que vean algo que evolucione, digamos. Algo como las cosas que. Son un segundo que. Quizás se desconectó de acá, ¿no? Un segundo. Ok. Me refiero a cosas como, por ejemplo. ¿En qué ponemos el desarrollo de la yo creo que sería así, o sea, colocan el resultado y se colocan el código usado en el mejor. Lo pueden usar en Python, que es de alto usuario, cosas así, eso no es grave. ¿Sí? Si lo hacen, no sé, en MATLAB o algún programa similar, también es correcto. Mientras yo voy a colocar eso, entonces voy a escribir un poco la, ¿cómo se llama? Lo que estábamos discutiendo en la última clase, en realidad estamos en la mitad de un cálculo largo, y no quiero que olvidemos mucho, entonces estamos hablando de ondas de potencial, ondas potenciales. En realidad, hoy día voy a probar sin la pantalla, para que sea un poco mejor el uso de la pantalla, ¿no? No, entonces me refería a las simulaciones como las que yo les mostré. Obviamente, bueno, esto es en C. No, en general no les enseña mucho C ahora, digamos. Yo creo que es una desgracia, porque es un buen lenguaje científico, tanto como, digamos, otros como Fortran, C un poco más modernos, que sea el objeto. Pero cuando me digo eso, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, a colocar una ecuación cualquiera, solo para jugar. No quiero que hagan cosas interactivas, por supuesto, pero sí quiero que, por ejemplo, bueno, dejar esta acá. Este se llama showing no lineal, una ecuación que escribe ondas, de hecho, así que tiene que ver un poco como lo que estamos discutiendo. En este caso, voy a colocar algo que sea un poco más conservativo, que puse disipación a esta ecuación. Ok, por ejemplo, que veamos qué pasa. Por ejemplo, esta es una ecuación de ondas, digamos. Entonces, esto es C. C++, de hecho, sea el objeto. Todos estos objetos se hacen en C directamente. Entonces, se fijan acá, perturbo el campo, y lo que quisiera no es que lo hagan con el mouse, sino que den una condición inicial y puedan ver cómo funciona el sistema. ¿Sí? Más o menos es lo que quisiera hacer, una condición, digamos, del campo. ¿Sí? Aquí me está diciendo por YouTube que. Sí, hay. No dice que no van rojo apenas. Pero no sé. No, pero no se va con rojo. Funciona, no sé, pero no lo hizo, voy a usar solo negro y teclas con negro azul, pero puede mejor. Bien, entonces, estamos en la ecuación del potencial, entonces, ¿qué habíamos hecho? Esencialmente, tomamos nuestras ecuaciones, que espero que no olviden. Ya sé que se las saben bien, pero sí porque fue un poco llamativo que la ecuación de Maxwell, que fue el buen aporte de Maxwell, está muy bien que a tomar en cuenta que estaba ahí. Entonces tenemos esto está acá, nos dice de TDD, y también tenemos por otro lado que podemos rotacional de H es igual a J más D a T. No olvides, nunca más. El último contenido es que otras personas que dicen que el se puede hacer solo en forma integral y no diferencial, es verdad, pero eso se hace agua cuando uno empieza a colocar dependencias temporales, porque todas esas fórmulas ya empiezan a funcionar bien, y hay que cambiarlas como lo voy a hacer ahora. ¿Okay? O sea, en general, lo va a hacer mucho más general. Entonces,
Sí. No sé por qué, no, la sala, yo entiendo que la sala tiene micrófono, así que alguien quiere hacer una observación de casa, la puede hacer. O sea, tiene parlantes también, supongo que sí. Ok, entonces lo que estábamos haciendo era tomar, digamos, esta ecuación y después de jugar un rato con ella, encontramos que siempre se escribía de la forma que teníamos un Dirac-Lantiano, nos decía que era Laplaciano menos mu epsilon de a de t. Encontramos que esto se aplicaba en realidad a dos cosas. Encontramos que se aplicaba a la potencial y también encontramos que digamos, el potencial electrostático, que ya no es electrostático, sino ahora el potencial eléctrico, y al potencial magnético, y nos va hacia el otro lado, que era la que llamamos un fuente. En el caso del potencial eléctrico nos da eso era menos de rho partido por epsilon, y en el caso de A nos daba que era menos mu por j. ¿Okay? Esa fue la ecuación que escribí, y nos tratamos de lanzar a resolver esta ecuación. Esto fue para que lo vamos a hacer. Entonces, para resolver esta ecuación, lo que hicimos fue una estrategia más general. Nos dimos cuenta que en realidad todas las ecuaciones se escribían de esta forma que está acá, es decir, que eran de la forma así, y de hecho esta forma que está acá, digamos, vimos que, bueno, entonces si cada una de las componentes se pasa en una ecuación, resolvemos una ecuación general, esta corre al menos para que se parezca más a las funciones de Green, digamos, usuales. Me fijé, empecé a buscar eso, hay muy pocos libros a la zona de Green como yo, así que lo puse al menos para que mi edición de que llama función distinta. Entonces encontramos acá, y acá teníamos menos una fuente, si quieren ver, por eso tiene al menos la función de Green, y teníamos acá, digamos, R y T en general. Este robo y este J hace función del tiempo general. Entonces, para resolver esta ecuación, lo que hicimos fue, simplemente voy a resumir, pues, lo que hicimos fue pasar esto a Fourier. Una vez que pasamos a Fourier, entonces esto simplemente se transformó en la ecuación de Helmholtz, que la resolvimos con cuidado, donde esto que está acá, por supuesto, no olvidar, esto que está acá es 1 partido por c al cuadrado. Entonces, eso que acá apareciera omega partido al cuadrado, eso lo llamamos kappa, número onda o k al cuadrado, y eso nos quedó aplicado a la función de Fourier de omega, y al otro lado nos queda menos simplemente la de Fourier, en este caso de la función de R, y lo que hicimos fue que con esta función de Helmholtz, después de trabajar un poco, resolvimos la función de Green asociada a esta función de Helmholtz. Fue lo que hicimos calculando, es decir, que tomamos esta ecuación y lo que calculamos es la función de phi w de R, o sea, una función de Green de grado. Encontramos, puede calcular algunas cosas interesantes, resolvimos el problema de Green, es decir, resolvimos esta para colocar el signo menos, guarden cuidado del signo, porque tenemos que usar la otra forma, pero colocamos la función de Green y encontramos que entonces esto era menos de esta realidad de la retina, la retina. Y la ventaja fue que encontramos que la función de Green, en este caso era muy simple, una combinación de una, lo voy a llamar W, para W, y era la forma A constante para exponencial de más K, en este caso me quedaba módulo de R menos la retina, teníamos todas las funciones de radio, R menos la retina, y teníamos acá la dividí por 4pi para que fuera más simple que la ID, al D, y acá nos daba 4pi también partido por R menos la retina, puede calcular y se trabaja menos K de R menos la retina, y esto es módulo, no es vector, módulo vector. Entonces, encontramos eso donde lo que aprendimos fue después de calcular donde ocupar el signo menos allá de la función de Green nos quedaba que A más B era igual a 1. ¿Ok? Yo conté que menos 1 en la clase pasada, pero era un signo menos. Y lo interesante de esto es que nos quedaba esto, y lo que aprendimos es que en realidad uno puede decir, obviamente en esta combinación de A y B, que a una libertad, uno puede decir que hay dos funciones de Green. Entonces, en realidad uno puede definir que hay dos funciones que uno puede llamar A menos, y simplemente colocar por ahora, si quieren, si quieren colocar más menos la vida, o uno de la cartina, y por 4 y R menos. Entonces, más o menos, digamos, por ahí me falta un poco más, avanzamos un poco más, pero quiero decir el primer comentario que quizás puede ser interesante. ¿Cuál es el comentario que puede ser interesante? El siguiente es que si uno mira, digamos, uno se viene de vuelta, es decir, uno toma esta función y dice, ya, pero entonces la solución de omega
y de omega en principio es simplemente, bueno, función de Green que encontré, por lo tanto es simplemente integrar en qué cosa, en dr', ok, qué cosa, que la función de este caso de Green, en este caso tenemos A, por ahora voy a seguir jugando la misma notación, A y K R menos R', partido por 4pi, R', módulo, y menos más B, expresión de menos I K R', partido por 4pi, R menos R'. ¿Ok? Y esto entonces lo, digamos, hago en este caso de ADR, en este caso encontramos la solución y integramos, por supuesto, entonces con la función evaluada en R', y eso nos da la solución de W, que se hace esta cuestión que está acá. ¿Ok? Ahora lo interesante es que mi función es función de W y no se toma de construir la solución, no construir la solución de R, simplemente es una transformada de Fourier inversa. Es decir, que me queda 1 partido por 2 y me queda otra inversa, integro en dW, porque ¿qué cosa? WR, que en este caso, o sea, si quieren lo hago explícitamente WR para que la izquierda esto del porcentaje menos T, y por lo tanto esto se transforma en 1 partido por 2 pi. ¿De qué cosa? Integral de W, por supuesto esta integral es de más infinito a menos infinito, va a Fourier, y ya de menos infinito a más infinito, de D a DR. ¿Qué cosa? Fíjense que lo que va a quedar aquí, va a quedar, y esto tiene el cuidado, o ya empieza a actualizar el problema que vamos a resolver ahora. Entonces me queda A vale exponencial de IK R menos R', partido por 4pi, en este caso R menos R', porque multiplicado por menos, fíjense la exponencial me queda menos omega t, y todo esto en paréntesis, hacia acá, y me queda más b por exponencial de menos IK R menos R', paréntesis, y como tengo menos como una fuera, me queda más omega t, partido por 4pi R menos R'. Entonces, en principio, esa sería, o parte sería la solución, ya lo vamos a interpretar un poco mejor, pero esto ya me sirve para interpretar el problema importante. ¿Cuál es el problema importante? El problema que tenemos ahí, espero que sí, no alcancen a justo, alcancen a finalizar. Muy bien. El problema es el siguiente. ¿Cuál es el problema que tenemos hasta ahí? El problema es que cuando uno ve la solución, es como dice, ya esta es la solución, pero ¿qué es esta solución? ¿Sí? El menos lo puse acá. Lo propio factor común. Entonces me queda menos ese, como un menos, lo saca afuera. El I toma todo el paréntesis. O sea, el I toma. El otro es el paréntesis acá, el otro es, fíjate, uno es IK, el otro es menos K. Y que lo voy siempre tiene ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Y tiene que ver con la observación que estás diciendo tú, tiene que ver, digamos, con lo siguiente. ¿Qué es esto? Esto, si quieren verlo, es una onda y se lo paga hacia afuera. ¿Es que no lo ven? O sea, si yo me paro en el origen, si quieren leer o en la retina, esto es lo que el argumento K, R, menos omega T. ¿Ok? Algo que va hacia afuera, pero aquí el sentido radial no puede poner negativo, solo tengo que decir, no hay un origen, y esto aporta algún sentido, si son verlo así como ondas que salen hacia afuera, y esta parte de acá son ondas que vienen hacia adentro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que está ahí va a ser importante porque cuando se resuelve un poco mejor el problema, esto me va a permitir que en realidad es verdad, la función de línea como solución, pero tengo que tener cuidado de que vamos a ver que estas que van hacia adentro tienen que ver con el tiempo que llamamos, digamos, el tiempo hacia el futuro, y lo que tiene que ver con el tiempo hacia el pasado. Entonces, la información, que la mente está tomando esta función, vamos a ver qué son estas soluciones que van a ser relevantes. Así que cuando no funcionen bien, porque una familia de inestabilidad, aparte igual a 1, pero vamos a ver que este va a tener sentido físico, van a ser solo estas reglas. Ya vamos a ver por qué, todavía no puedo, digamos, nuestro resultado correcto, muestra que es una solución. Sin embargo, me está diciendo que estas son ondas que vienen desde el infinito hacia el origen, y ahora son soluciones que van desde el origen hacia el infinito. Entonces, ¿por qué eso va a ser importante? Porque obviamente, cuando tengo una ecuación con fuente,
existencia de la coordenada está en la fuente, y lo que yo espero que de ahí irradien ondas y no que vengan ondas infinitas hacia la fuente. Ok, esto es un poco la idea, pero por ahora es una solución formal desde gamma de radio 1. Pero entonces para hacer una mejor interpretación, una interpretación más correcta, entonces vamos a hacer una interpretación para que sea un poco mejor. No es solo encontrar la función matemática, sino que escribirlo un poco mejor. Lo que va a hacer es que nos vamos a venir de vuelta y tratar de tomar con más cuidado cuáles de las funciones de Green nos va a servir. Todas estas son soluciones, no es que esté mal el problema, está correctamente resuelto. Sin embargo, hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a revisitar el problema? Lo que hicimos fue simplemente, como todos los problemas que tengo que resolver sobre la forma del lambertiano igual a cero, había la función de Green que tenemos que resolver, y ahí fue donde más o menos quedamos en la clase pasada, sin comentarlo acá, fue que queremos resolver esta función. Queremos resolver, digamos, la función de Green, que es de la forma, si quieren, 1 partido por C al cuadrado, ya de T, de la función de Green de R menos R', T menos T', ¿de qué cosa? De menos delta de R menos R', y en este caso multiplicado por delta de T menos T'. ¿Ok? Voy a inmediatamente resolver la función de Green en espacio-tiempo, ¿sí? Acá está el diferencial porque integré en doble v, no, está integrado acá, integré en doble v, no es de t, perdón. Sí, que no estaba acá. No fue el durante el doble de t, pero el doble v que no sé. Obviamente, entonces, este es el problema que tenemos que resolver, y la gracia es que encontramos soluciones que voy a usar, y esta vez las voy a separar en 2 ramas. Y solo una rama va a ser la rama que va a tener sentido físico. Entonces, para resolver este problema que resolver, de la solución, la identidad de la solución, tanto para si quieren phi o r en general, va a ser que phi en este caso, si quieren r, t, va a ser por supuesto la integral, en este caso de r', obviamente de t', porque es una integral tanto en el tiempo como en el espacio de la función de Green, y por supuesto la fuente tomando el problema, si le coloco menos, en este caso sería la fuente que está en coordenada R' y T'. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esta? Sí, ahí está la fuente. El acá, por supuesto, acabamos de cubrir función general, y además volvemos a colocar la fuente que era el F, de razón, el F de W, escribí allá, de R. ¿Ok? De entonces, por bueno, falta la fuente. Ahora, entonces quiero calcular esto es lo que quiero resolver. Entonces va a ser este el problema y queremos tratar de entender y resolver qué va a hacer. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a resolver ese problema que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En este caso, ¿cómo resolvemos esa función? Entonces, dije que, y esto extrañamente es una cosa, digamos, no milagrosa, pero bastante estética, de que cuando uno tiene soluciones, sobre todo armónicas, vamos a ver que muchas veces esa base de Fourier, que es un poco extendida, hace que los problemas sean muy accesibles en muchos sentidos. Se puede calcular mucho. ¿Ok? ¿Y cómo usamos esto acá en Fourier? Entonces, simplemente uno dice que el ecuación está ahí, y obviamente uno toma esa ecuación, debemos la ecuación 1, o es un triángulo, y lo que hacemos es que tomamos transformada de Fourier, transformada de Fourier de la ecuación triángulo. Entonces, si hacemos eso, fíjense que nos va a quedar laplaciano más eso al derivar 2 veces de t bajo un omega cuadrado, y eso que llamamos k cuadrado, donde justamente estoy usando ahí que k cuadrado es omega cuadrado partido por c cuadrado. ¿Okay? Eso lo estoy usando explícitamente. Entonces usamos eso, y me queda esto acá. Esto lo multiplicamos entonces por g, pero ahora es un g de w. ¿Ok? Es una función ahora solo de R, de R', y al otro lado, ¿qué nos queda? La transformada, fíjense si la transformada de Fourier, como acá tengo una delta, me va a quedar delta en R, esa parte no la toca, la transformada de Fourier, por supuesto, es temporal, de Fourier en el tiempo, aquí, en el tiempo. Fíjense que la delta sale hacia afuera, no la toca, pero me va a quedar la integral exponencial de i omega t
una delta Dirac. ¿Ok? Por lo tanto, esa delta Dirac lo que hace es que la exponencial que me tiene que dar acá es una exponencial de I omega T'. ¿Ok? O sea, esa integral que hago acá, la voy a integral, integral de exponencial de omega T por delta Dirac entre T'. Por lo tanto, me sale la exponencial para afuera y nos queda solo este pedazo que está ahí. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Más o menos simple eso está ahí. Tiene que dar eso está ahí. Y lo increíble de esto, y por supuesto, obviamente, mi función G que está acá, función, por supuesto, de T'. Me saqué el T, pero no el T'. Y uno dice, bueno, ANSAT, ¿cuál es el ANSAT? ANSAT es que voy a buscar solución de esta ecuación ahora en la forma G de W de R menos R', coma T', de la forma exponencial, o si quieren un poco calentado, o si quieren, pero este T', obviamente, me haga solución de la forma I omega T' por G. Y el G que me va a quedar, si coloco exponencial, el G que me va a quedar acá, será una exponencial acá y una exponencial acá, se cancelan, pero si se cancelan, me queda la función de Green, que ya resumí, que esta acá. Por lo tanto, el ANSAT es directo, coloco acá que la función de Green que voy a colocar acá no es cualquiera, es la que voy a llamar G más, G menos, de R menos R'. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Donde el G más y G menos son simplemente más menos, son simplemente exponencial ahora, de que solo tomo una, por eso entonces la condición A más B igual a 1, existe esta una sola, es más menos pica R menos R' partido por 4pi R menos R'. Me queda esa función y por lo tanto con esto voy a concluir, voy a hacer aparecer de nuevo, obviamente la función de Green, que es una función que me aparezca, digamos, de T'. ¿Sí? Entonces, hasta ahí está porque no aparece así, entonces mi función de Green, digamos, va a ser que en general la función de Green, ahora si vengo de vuelta, R menos R', solución de esa ecuación, y por eso hicimos ese cálculo de esa forma, es ya muy fácil, simplemente la transformada de Fourier inversa, es decir, 1 partido por 2pi de menos infinito a más infinito de W, ¿de qué cosa? De simplemente me queda exponencial de I omega T menos omega, menos omega T más T', prima y T, esto transformar luego multiplicado exponencial, ¿de qué cosa? De exponencial, que me queda acá exponencial de más menos y K, en este caso me queda R menos R', dividido por 4pi R menos R'. ¿Ok? Me queda ese. Así que me queda formalmente que la solución es esta acá, que está ahí especificada, digamos, tal como está ahí. Y aquí viene una cosa increíble, esto es que uno usa una identidad matemática, ya la van a ver cuál es, pero ahí está explícito el resultado. ¿Cuál es el resultado que voy a hacer? Es que simplemente esa es la solución. ¿Se fijan? Es la solución de la función de Green, y gracias a la función de Helmholtz, ahora tengo explícitamente calculada, acá, digamos, acá tengo la solución. Pero la tengo en forma integral, aunque sea una forma más compleja. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, notar bien, tengo la siguiente propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Si toman la transformada de Fourier de una delta de Dirac, por ejemplo, T en T', entonces colocan acá exponencial de I omega T, ok, de menos infinito a más infinito, de a D, en este caso de A de T, entonces, más de Fourier, entonces de W, de T, ¿no? Entonces, esto está acá simplemente me dice que la transformada de esto es exponencial de IWTB. ¿Cierto? Ya eso está ahí. ¿Sí? Y esto está acá me dice que entonces la delta de Dirac se puede escribir en Fourier reciente. Y esta es la interpretación. Es 1 partido por 2pi, ¿ok? ¿De qué cosa? 1 partido por 2pi de la transformada inversa, es decir, que exponencial de menos I omega T por exponencial de la función, que en realidad es exponencial de I', así que me queda, bueno, quiere decir I omega prima, quiere decir más, que es integrado en dw. ¿Ok? Eso que está ahí, de otra forma de decirlo, eso está ahí simplemente, lo escribimos con otro color, es exponencial de I de qué cosa, de omega, que es la prima, y es primos.
Entonces me queda prima ahí. Entonces, esto es utilizar de T' menos T doble. Por tanto, la delta de Dirac es simplemente escrita en Fourier, es 1 partido por W, deja integral que está. ¿Sí? Eso lo estoy diciendo. Esto está ahí, lo escribí hace mucho tiempo, cuando empezamos el curso, lo hablé de cuando teníamos una base, la delta de Dirac por completitud, en esa base, en este caso de la base de Fourier, se tiene que escribir, no olvidar, solo para decir que esto es una identidad que nos ocupa mucho para hacer muchos cálculos, son un poco extraños, no se acuerda por transformar diferente, transformar inversa, pero si uno quiere decir que no tenía esta propiedad, no lo tiene, tiene que ver con que cuando teníamos una base, entonces teníamos que cualquier delta de Dirac, que por ejemplo menos prima, era simplemente la sumatoria en n de los elementos de la base evaluados en t, de los elementos de la base evaluados en prima, y sumados sobre ellos. ¿Se acuerdan? Esa es la relación de completitud. En Fourier eso se transforma en ese aspecto, donde las bases, por supuesto, son los exponenciales de i omega, en este caso, exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, esa relación ya la conocíamos, la usamos muchas veces para calcular, en este caso está en Fourier precisamente. ¿Y por qué digo esto? Porque uno dice, ¿qué piensa acá? Esto está acá, ahora me vengo y lo ocupo. Fíjense, G lo voy a escribir así. ¿Qué? Nos vamos a dar cuenta que lo que G. Y aquí viene una interpretación muy interesante de este resultado que va a ser muy, o sea, va a ser todo va a tener sentido en este momento. Entonces G, fíjense G, en función de R menos R', de T menos T', ¿qué forma tiene? Primero fíjense que puedo sacar el 4 y para afuera, entonces me queda 4 y R menos R', eso tiene que ver con el elemento de integración. Después entonces, ¿qué me queda? Puedo colocar 1 partido por 2pi, lo voy a dejar acá afuera solo para que reconozcan lo que es. ¿De qué cosa? De integral. ¿De qué? De menos infinito a más infinito, de W, ¿de qué? De, fíjense, eso lo puedo escribir como si tengo, no olvidar, esto está acá, tengo acá, no olvidar, lo tengo acá, vale omega partido por C, así que esto es exponencial de I omega, hay que estar con cuidado de qué. Entonces, exponencial de omega de qué. Primero que nada, me queda, digamos, T' menos T, y más menos. El K está aquí el omega para afuera, así que se me queda omega partido por K, se me queda C, R, no R' partido por C. ¿Ok? Eso lo que hice fue simplemente escribir esto, esas dos exponenciales las escribí así. Y cuando uno las escribe así, uno dice, pero entonces fíjense que lo que descubrí acá, simplemente voy a tocar bien la prima. Uno se mira de acá, esto que está acá es simplemente, y esta es la solución, lo bonito de esta solución, de esta ecuación, es que después de calcular mucho la función en realidad de Green, de este problema, por lo que acá de Helmholtz, con delta tanto el tiempo como el espacio, es simplemente, esto que está aquí es una delta de Dirac. ¿Okay? La misma delta de Dirac que acabo de escribir, exactamente una delta de Dirac, ¿de qué? Es una delta de Dirac evaluada, que se tiene ahí con cuidado, lo voy a escribir así mejor, voy a escribir T menos T', voy a cambiar, el argumento de Dirac es simétrico, así que lo puedo escribir al revés, el más menos da lo mismo, bueno, escribir más menos, pero para que sea consistente, R menos la T' partido por C, partido por 4 pi R menos R'. Y esta es la solución, entonces. Este es el resultado importante. Entonces, después de calcular mucho de una solución explícita, que viene siendo una solución explícita, era lo que era no obvio, era que este problema de acá, ¿cuál es la solución de este problema de acá, del lambertiano, o de, digamos, la función de Green? Es directamente una delta de Dirac dividido por R menos R'. Y vamos a ver que esto tiene consecuencias enormes en la solución. Ahora sí la vamos a ver. O sea, eso nos da la solución. ¿Qué me dice esto? Me dice entonces, fíjense, que significa que escribir la solución. El único problema de que funciona una cosa y tengo que destacar este manera. Y ahora sí lo voy a interpretar con. Entonces, fíjense que me dice que el tiempo que tengo que evaluar, solución, entonces, esa delta de Dirac, cuando evalúe integrales, como solución, digamos, tanto cuando integre en T' y en T, uno entonces quisiera, digamos, encontrar, digamos, integrar y encontrar el tiempo, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Que tengo dos soluciones. Tengo una solución T' igual a, si lo igualo a 0, me queda igual a T, entonces me va a quedar más
digamos, o primero partir por el menos. Menos, tengo dos soluciones, R menos R' activo por C, y esto lo llamamos el tiempo retardado. Tiempo retardado. Es decir que el tiempo t' va a ser el instante t que estoy mirando ahora, pero le tengo que restar la evolución al lugar donde estoy mirando, el tiempo que se mueve la velocidad de la luz de llegar de ahí a donde estoy mirando. ¿Ok? Esto es lo que me está diciendo. Me está diciendo que t, ok, t que voy a evaluar, va a ser igual al tiempo en ese instante que estamos hablando ahora, pero la función va a quedar evaluada en ese tiempo menos el pasado, pero hasta dónde en el pasado, hasta el lugar donde quiero mirar, partido por la velocidad de la luz, que es el tiempo que se muere en llegar hasta el lugar donde estoy. Entonces, por eso hablamos de retardado, y también, por supuesto, tengo la otra función, que es el signo más, que simplemente me dice este tiempo es el futuro. Esto me diría al revés, me diría que el tiempo que estoy mirando, y por eso va a tener un sentido, este tiempo del futuro, digamos. Esto me diría que el tiempo que tengo en mi función tiene que ver en una posición cualquiera, tiene que ver con lo que se demoraría la velocidad de luz de venir desde el futuro hasta llegar hasta el futuro. ¿Ok? Ya voy a escribir la solución. Entonces, obviamente lo que tiene sentido, y aquí usamos la palabra causalidad. Solo sacamos un de aquí y me dice cuántas son soluciones, solo vamos a tomar soluciones que nos dictan el futuro es determinado por el pasado y no el presente, perdón, el presente es determinado por el pasado y el presente no es determinado por el futuro. Eso estoy diciendo. Las soluciones matemáticas me dan las cosas. Son soluciones de la ecuación, eso es correcto. Pero la única que tiene sentido físico va a ser esto, es decir, que la luz que veo, por ejemplo, cuando veo, no sé, un láser o cualquier luz, o la luz que veo en cualquier fuente, esa luz solo tiene sentido, lo que veo acá tiene que ver con lo que está en la fuente acá, y no, digamos, en el futuro donde estaría la fuente en el espacio. Es decir, cuando yo miro la estrella, la visión me dice, ok, miro, no sé, cielo, lo que yo veo es lo que ocurrió en el pasado, es la luz que me llega, y no es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Eh? Pero las soluciones matemáticas me dan ambas. La ecuación matemáticamente me da las dos. Entonces, por causalidad, solo va a tener sentido físico cuando se muestra la integral, aquella de integral que todas las soluciones en el tiempo alternado. La casualidad solo tiene sentido físico las soluciones retardadas, no anticipadas, soluciones retardadas. Ya saben, desgraciadamente las ecuaciones matemáticas, incluidas las ecuaciones digamos, de Maxwell, tienen reversibilidad T menos T. O sea, todas las ecuaciones que escribí con potencial, si hago T menos T le da lo mismo, es decir, el pasado, el futuro le da lo mismo. Porque no se dan cuenta. Porque las ecuaciones matemáticas, sin embargo, las soluciones físicas solo van a tener sentido eso. Porque no entra fuertemente la ecuación. ¿Sí? Creo que había leído en Jackson que la solución adelantada ¿Sí? se puede aplicar de repente cuando uno conoce las soluciones estacionarias, cuando el tiempo... Está bien, cuando ya el tiempo no juega, pero cuando tienes solución estacionaria, el futuro del pasado es lo mismo. O sea, te subes arriba a un columpio y ya estás en equilibrio. Sí, para encontrar la solución, para hacer las dos soluciones y te superpongan y te den la solución estacionaria. Lo voy a tratar de explicar en algún momento, pero aquí sí que está, o sea, lo que vamos a ver es cómo se origina la luz, cómo se origina la onda electromagnética. ¿Okay? Y entonces lo que estoy tratando de convencer es que la fuente es solo el pasado y el futuro. ¿Okay? Y uno dice, bueno, que no creo, está bien, pero todas nuestras observaciones muestran eso. ¿Okay? Por eso hablamos de causalidad y lo agregamos como un principio. ¿Sabes lo que significa la palabra principio? ¿Qué es principio? Lo pregunté, ¿te acuerdas de qué? Ahora estoy en una axioma. No es algo, o sea, lo que llamamos principio de física. Era algo como que funciona, pero no sabe qué es. No, o sea, las matemáticas nos dicen que ambas son soluciones, pero solo vemos la mitad de la solución. Entonces usamos un principio y llamamos causalidad, y nos dice que solo podemos tomar las soluciones hacia el pasado para encontrarlas. Pero no tenemos una demostración. La ecuación da solución. ¿Okay? Eso es lo interesante. Entonces, ¿cómo ocupamos este principio? Bueno,
por ejemplo, resolvamos alguna de las ecuaciones. Entonces ahora apliquemos. Al fin podemos aplicar y resolver esto que ha sido tan interesante como lo siguiente. Por ejemplo, la ecuación para el potencial eléctrico, ya no uso para electrostático para que no volvamos a utilizar sobre estático, nos quedaba que satisfacía esta ecuación. O sea, la ecuación, si quieren, epsilon por mu, de t de t, entonces habíamos dicho phi igual simplemente su fuente era rho partido por epsilon. ¿Okay? Por lo tanto, las soluciones de esta ecuación son simplemente la función de Green. ¿De qué? Bueno, va a ser la función de Green, simplemente en este caso integramos en el espacio, entonces integramos en el prima, integramos en dA de t. ¿De qué cosa? La fuente, que en principio va a estar evaluada en R' y en el tiempo prima. ¿Cierto? Y eso lo divido por epsilon y le aplico, digamos, en este caso la función de Green, que en este caso vale, para colocar aquí, ya van a ver que hace la solución que ya conocen por mucho tiempo, 4pi R menos R', y arriba coloco la delta de Dirac, en este caso para que me quede más bonita, voy a colocar este prima, en este caso menos, voy a colocarlo igual como está arriba, menos R menos R', voy a tomar solo las con potencial retardado, es decir, que aquí estoy tomando solo el G menos. Estoy tomando sola que no hay tiempo retardado. ¿Ok? No estoy tomando la otra. Ocupo esa función de Green. No ocupo la otra. ¿Ok? ¿Por qué me queda solo esto ahí? Obviamente esto dice, claro, esto es trivial. Esto es simplemente donde diga P', lo reemplazo por el argumento de la delta de Dirac. Hacemos eso y encontramos lo que quizás sospechábamos desde quizás muy jóvenes, digamos. O sea, desde quizás la primera vez que le hablaron de ondas en su curso de magnetismo, con algún lado con la luz, lo que primero entendieron, y eso fue el ejemplo que les traje, si me olvidó traer la lámpara que veíamos, les decía que las cargas cuando se mueven generan luz. Y no se preguntan, ¿cuál es esa solución? Ahora la podemos escribir. Ahora podemos escribir que el potencial se aplica a la delta de Dirac, fíjense lo que queda, es simplemente la integral de R', de rho, de R', t, pero el t, ¿dónde está evaluado? Y eso es interesante, no está t en instante t, está evaluado en t menos R menos R' partido por C. Esa es la única diferencia. He hecho un montón de esfuerzo para construir algo que lo conocían desde mucho tiempo. Esa solución quizás la escribimos en la primera clase, o en la segunda clase, porque la primera, el potencial. La única diferencia que estamos haciendo ahora, que es lo que llamamos el potencial retardado, es que está evaluado en el pasado. Está evaluado, o sea, el campo eléctrico, por ejemplo, tenemos acá que se mueve, y lo podemos ver en esta applet que teníamos por acá. Si vemos el campo eléctrico que se mueve, ¿dónde está? Eso está por acá. Aquí está el campo eléctrico que se mueve, acá está, por ejemplo, este que teníamos acá, o este. El campo eléctrico ese sería el campo eléctrico instantáneo. Pero si el campo eléctrico se mueve, entonces, bueno, este que se mueve se va muy, pero si yo hago, voy a esperar que lleguemos dentro de la pantalla, cuando se mueve, yo, por ejemplo, le hago un cambio, digamos, ahora lo voy a hacer, entonces cuando está ahí, y lo muevo, por ejemplo, hacia adelante o hacia atrás, eso hace que el campo eléctrico acá, en cualquier zona del espacio, el campo eléctrico en cualquier lugar del espacio, es el mismo campo eléctrico que había, pero, o el potencial, pero calculado en un tiempo t menos la posición dividida por c. Es decir, que fíjense, es la densidad de carga de la R', pero el tiempo lo evalúo en el pasado correspondiente. ¿Ok? Pero esto lo estoy calculando en cualquier punto del espacio. El phi que está acá, por supuesto, es el potencial evaluado, en RT. ¿Ok? Este es el potencial evaluado en RT. Pero ese es igual al potencial integrado en la fuente, pero cuando lo integre en la fuente la tengo que calcular en el pasado. ¿Ok? Tan simple como eso. Tan simple como eso. Es decir, que cuando yo tenía, no sé, un electrón que se mueve, o tengo un dipolo y se mueve, o tengo una densidad de carga y se mueve, el potencial toma esta forma. ¿Ok? Esta forma. Por lo tanto, si alguien quería, todavía no enseña, no hay que hacerlo así, pero si uno quería resolver ese problema, esa esfera que oscilaba, el J no lo pueden calcular en instante instantáneo, calcular en el pasado. Porque ahora lo puedo hacer para el J. Análogo al J, si entonces el A y coloco la fuente y J con mu, el resultado que me da acá, y acá se me falta un epsilon, pero hay un epsilon ahí abajo, me queda el epsilon de acá. Así que me queda eso, y análogamente, análogo, para el J, para cualquier J que depende,
para cualquier que depende, digamos, J, depende del tiempo, en general, la solución integral es así. Es simplemente hacer J evaluada en R', ok, coma, en este caso, bueno, R menos, obviamente, R', evaluada en T menos R' partido por C. Por supuesto, esta es una forma de resolver ese problema, no es la forma más adecuada, sino que la forma adecuada era simplemente tomando soluciones oscilatorias, era lo que hace resolver la ecuación diferencial y también saber la ecuación de esa ecuación. Pero trato de convencer que simplemente la luz, ahora si alguien me pregunta, justo ya no traje el ejemplo, digamos, de la lámpara, se lo debo, pero la lámpara lo único que me dice es que cuando esto se mueve, la luz que está ahí, o el campo eléctrico en general, simplemente está dado por el movimiento de las cargas en el pasado, que tiene que ver cuánto se mueve la velocidad de la luz en modificar, la velocidad de la luz aparece ahí, cuánto se mueve a modificar el tiempo que estoy midiendo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esta solución se llama, y la vamos a usar mucho, simplemente vamos a ir de a poco aprendiendo cosas, pero con esto vamos a resolver muchos problemas. Realmente esto sí nos pone, digamos, la parte electrodinámica en todo ese diseño. Esto se llama simplemente los potenciales retornados. Así que vamos a sacar de provecho estas soluciones. El particular, que no tiene cargas puntuales, hablamos de potenciales de Wiener, pero vamos a tratar este problema mucho más en general, en el cual tratar con más cuidado, solo cargas puntuales, pero en principio si alguien me da una densidad de carga o una corriente que se está moviendo, la solución es esta. Estas son las soluciones de la respuesta de Maxwell. ¿Ok? Estas sí son las soluciones de Maxwell cuando algo depende del tiempo. Siempre están retardadas. ¿Ok? Eso me explica, digamos, cómo algo genera, digamos, campos, digamos, en general. Entonces, vamos a tratar de decir eso, pero antes vamos a tratar de resolver algunos problemas más simples o introducir algunos conceptos para después volver y sacar bien provecho de esta forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Está bueno. ¿Eso en cualquier gauge? Eso está, bueno, lo calculamos en el gauge de Lorentz para encontrar estas ecuaciones, pero una vez que está en un gauge, obviamente este particular satisface, si tú tomas, digamos, este en particular, satisface un gauge. O sea, este calculado satisface que la divergencia de A más epsilon mu es de A de T, A de T A de phi igual a C. Este satisface. ¿Ok? Satisface este por conclusión. ¿Ok? Pero como tú dices, ahora uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se la solución del campo eléctrico y magnético? Uno diría, bueno, resolver esto, pero es más fácil. Vamos a la ecuación y vamos a ver también satisfacer ecuaciones con fuente y ya lo sabemos resolver. O sea, cada vez que alguien me coloque, cada vez que alguien me escriba una ecuación con fuente, escríbanlo, es como el problema casi estático, donde lo único que cambiamos es el tiempo en el pasado. Nada más, están siempre como eso. ¿Ok? Es realmente muy inesperado que fuera tan simple, pero es así. Lo que vamos a hacer, por supuesto, es sacarle provecho. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios. En el futuro voy a hablar sobre todo de movimientos de dipolo, de explicar antenas, pero antes de eso quiero introducir algunos conceptos simples que tienen que ver, que necesito que sepan que son lo que llamamos ondas, digamos, circulares, polarizadas, de dirección, algunas cosas que son importantes en la óptica, y uno puede derivar sin poder usar completamente todas estas fórmulas que presentarse conceptos que me van a permitir que puede ser más cosas. Siempre vamos a ver esa dirección. Pero lo primero que vamos a ver es qué pasa con los campos. Lo primero que vamos a resolver es qué pasa con los campos. Pasa con los campos. Ahora uno dice, ¿por qué es importante? Porque bueno, la física, lo que medimos es la fuerza. Por lo tanto, medimos E y medimos, en este caso, B. Los potenciales también sirven para calcular estos campos, pero en realidad medimos los campos. Entonces, no se hace qué pasa con los campos. Entonces, si volvemos a las ecuaciones, por ejemplo, vamos a la ecuación de Maxwell en general, entonces tenemos nuestra ecuación, digamos que tenemos divergencia de Gauss, igual a ρ, divergencia de cero, tenemos un rotor del campo eléctrico igual a menos de B, y tenemos también, digamos, la ecuación de ahora también del rotor de A, igual a J más de ¿okay? Nunca más olvidé. Entonces, usando estas ecuaciones, digamos que nos da ahora la ecuación de onda en general para E, en general para y B. Entonces, si tomamos eso, recuerden la estrategia, simplemente era calcular el rotor del campo eléctrico,
ok, nos daba aquí, ese motor era simplemente, quedaba en este caso la divergencia, el gradiente de divergencia del campo eléctrico, ok, nos quedaba ahí, así, gradiente, acá nos quedaba laplaciano, al otro lado de la ecuación que nos quedaba menos gradiente del motor del campo B. Eso entonces, si suponemos que el medio es otro homogéneo lineal, o usar la otra ecuación. Entonces la otra ecuación que es lo que nos daba, entonces nos daba que eso simplemente vale menos, en este caso, vale menos 1 por J, ¿ok? Entonces nos queda esto ahí, vale menos 1, ¿ok? Entonces lo escribo aquí, entonces queda esto aquí, entonces eso lo reemplazo acá, ocupo este ya que vale simplemente de tipo C. En este caso nos queda mu por J más, en este caso, epsilon por D, vale, T con mu acá, por esto de E. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Bueno, acá, entonces nos queda este de T, nos queda, bueno, este término que no lo podemos eliminar de esta ahí. Entonces, de acá tampoco nos preguntamos que es simplemente gradiente de esto de acá, pero eso se ocupa la otra ecuación de Maxwell, vale rho partido por simplemente epsilon en medio, menos la Laplaciano de E, porque al otro lado de la ecuación, que nos queda como si lo menos, nos queda menos un de J, ¿ok? Más mu por epsilon de a d 2 menos de t. Bueno, por lo tanto, ¿qué nos queda sobre esto acá? Bueno, lo podemos escribir, simplemente lo escribo de la siguiente forma, y aquí ya nos va a dar la solución que quiero encontrar, que nos va, por ejemplo, que la presión no lo paso. Me queda más, me queda la presión de E menos mu por epsilon de 2t aplicado, es decir, el de Lambertiano, aplicado a E, y eso es igual a E, y la fuente que tiene va a ser igual a qué cosa. Bueno, este está el signo menos acá, así que me queda simplemente acá, me queda rho partido por epsilon, ¿ok? Y del otro lado me queda simplemente, me queda mu por DTJ. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Nos queda sobre ahí. Y esto nos dice que la ecuación del campo eléctrico de nuevo es un nivel lambertiano igual a una fuente. Durante el sensor. ¿Ok? El lambertiano igual a una fuente. La misma cosa. Por lo tanto, ahora sin pensar mucho, y aquí tiene una forma integral. Igual insistir esto porque cuando sobre todo hace ese curso de electromagnetismo le enseña las formas integrales, pero solo le enseña las formas integrales estáticas. Y eso es un problema cuando uno tiene algo que tenga el tiempo, tiene un ciclo relativo. Si uno no coloca los tiempos retardados, uno encuentra soluciones que son incorrectas. ¿Okay? La solución correcta en este caso es que el campo eléctrico sí se puede escribir como integral, pero este integral, fíjense, va a ser simplemente, ahora lo hacemos como ya sabemos, digamos, escribir, digamos, esto va a ser simplemente ¿qué cosa? Va a ser, bueno, tenemos acá, digamos, ¿qué va a ser? Lo mismo que va a ser la integral de qué? En este caso va a ser d a la r', que en este caso uno colocaría aquí el gradiente de rho partido por epsilon, menos, más. Y fíjense que esta fuente me quedo con el otro signo, me quedo con el signo, veamos cómo va el signo de la fuente. Tenía que colocar un menos cuando resuelve, colocar un menos. Entonces, cuando resolví la proporción de acá, mi fuente siempre era menos. Y ahí están con más. Si tengo que tener cuidado, cómo resuelvo esta ecuación con más. O sea, está bien, me quedo hacia acá, más, que más, y ahí tengo un menos. Aquí, menos eso, y el mu a d de j, ¿ok? Partido por, y esto está evaluado, ¿dónde? Esto está evaluado, voy a escribirlo así, sin marca horrible, en el tiempo retardado. Ya explico lo que quiere decir eso, y esto me queda dividido por 4pi, pero menos negativo. ¿Ok? El mu está acá. El menos, sí, el menos global, el menos debería estar en el paréntesis, tienes razón. Sí. Si fijan, esto me da como solución. La misma solución, es decir, los campos retardados son así,
donde ¿qué significa en este caso retardado? Significa cualquier función vectorial o interactiva retardado, significa que voy a escribir f de r, t menos lo que sea r menos la prima partido por c. Eso lo quiero usar como símbolo retardado para no estar acá escribiendo todos los argumentos que quedan en la solución. Pero eso no queda para el campo eléctrico. ¿Ok? Ahí me queda la forma explícita del campo eléctrico, donde vemos que depende de las tensiones de carga evaluadas en el pasado, aplicada una divergencia, también depende, en este caso, de aplicada un gradiente. Divergencia con un punto ahí, pero es extraño. Menos mu por j3. Esta es la solución, digamos, como de decir espacio temporal. ¿Okay? Y por otro lado, bueno, me dice, pero ¿qué significa este símbolo destacado? Porque no es tan obvio, básicamente lo voy a estar explicando un poco más, a ver si comienza. El formulario. Rho depende de R, tiene dos R, ese es el problema. Entonces, la pregunta es, ¿cuál deriva? Los dos, bueno, voy a ver. O sea, cuando tomo esto retardado, bueno, ya está retardado. Como derivada de ADR, tiene dos frases. Ok, ahí está escrito muy compactamente el campo eléctrico, eso es como escribirlo así. La forma de cómo a sus potenciales, los otros empiezan a dar un poco grandes expresiones, lo que significa esto. Bueno, esto significa que si lo derivo tiene dos partes. ¿Cuáles partes tiene? Primero derivo el primer término de ADR, que será el gradiente usual, o sea, si va sobre el ADR de su componente gradiente normal, y si no está retardado, está normal, a como se R' a partir por C, es decir, que esto de gradiente con respecto a esa coordenada, pero ahora le tengo que restar la derivada acá, y esa derivada acumulada por regla de cadena, le digo d al argumento, así que viene una parte que es d rho a dt, ¿ok? Derivada del argumento con respecto a r. Derivada del argumento con respecto a r sale menos, por eso menos está adelante, y después me queda gradiente del módulo. Pero se hace en gradiente del módulo, simplemente va a quedar que eso es, va a ser el vector R menos R', vector, ¿verdad? Partido por R menos R'. ¿Está claro cómo calculo eso? No sé si todos ven exactamente el gradiente del módulo. Vale, eso es. ¿Sí? Si no lo ven, lo puedo escribir rápido, por si acaso alguien no lo ve, solo para que estemos todos de acuerdo, está bien. Tratar de decir que esas derivadas también hay que tomarlas ahora con cuidado. Si cada vez que sea un gradiente, algo retardado, no es el gradiente de la función, es el gradiente menos de ADT por estar en esa dirección. ¿Ok? Ahora, eso viene de dónde el módulo, por si alguien lo ve, simplemente no olvidar, estoy calculando ahí el gradiente de R menos R'. Si alguien se quiere recordar qué era eso, era simplemente dA de X de raíz cuadrada, si intenta recordar lo que era X cuadrado al cuadrado, prima menos prima al cuadrado, menos Y menos prima al cuadrado, etcétera, menos Z menos Z prima al cuadrado, en la dirección X unitario más dA de Y, etcétera, en la dirección Y unitario, etcétera. Entonces, cuando uno toma eso, si no se recuerda, si también tiene dudas, la derivada de la raíz cuadrada, entonces me queda para afuera un medio, me queda el exponente menos 1, eso hace que abajo me quede R menos R', ¿ok? Porque me queda un medio menos 1, menos un medio de abajo, y el momento de arriba es derivar con respecto a X, la única parte que tiene a X, esa parte está ahí, eso es un 2, X menos X', en la dirección X unitario, etcétera, y eso entonces transforma en simplemente se cancelan los dos, me queda R menos R' partido por módulo de R menos R'. Es decir, que esto que está aquí lo llamamos R unitario. El vector unitario se llama. ¿Ok? Entonces, cada vez que aparezca una expresión como esta, hay que tener cuidado. Deriva la coordenada la KR y la parte. ¿Ok? ¿Estamos claros? Simplemente para no. Porque parece ser muy simple, pero hay una pequeña cuidado que tener cuando uno calcula el campo eléctrico separado. ¿Ok? Y para el campo, digamos, es lo mismo, pero la pregunta, ¿qué pasa ahora, digamos, con nuestro campo, digamos, magnético? Es una ecuación, también una ecuación simple, que podemos encontrar su solución. Ahora aprendimos a calcular soluciones. Entonces, para el campo magnético, análogamente, análogo para D, ¿cuál es la función de D? Ahora da una fuente, simplemente me toma la ecuación de Maxwell,
Y hacemos lo mismo, le aplicamos el rotor acá, es decir, que nos queda simplemente el rotor de simplemente el rotor de B, el mu lo multiplico hacia el otro lado, eso me queda simplemente, me queda entonces rotor de J por mu, y acá me queda más mu por epsilon de A de T, de este caso se repite rotor de este caso campo eléctrico. Entonces, lo que me queda, bueno, este es fácil porque me queda gradiente de divergencia es casi es cero, así que por este lado no hay nada, me queda menos la Laplaciano de B, entonces por este lado no tenemos nada, que nos queda cero, simplemente no hay monopolos. Por el otro lado, que nos da simplemente mu por rotor de J, y acá simplemente nos va a dar simplemente equivale mu epsilon con signo menos simplemente nos queda d de 2 cuando la ecuación de Maxwell de b, y por lo tanto de nuevo volvemos a construir la misma ecuación para el campo magnético con fuente, es decir, que nos queda que es simplemente Laplaciano de b menos mu por epsilon d a de t por d, o igual a menos el rotor de J. Así que la fuente para el campo magnético, para las ondas de campo magnético son los rotacionales de J, tiene que estar en un rotacional J, y la solución de esa ecuación es la misma. Simplemente aplico la solución que acabamos de aprender para cualquier problema de Lambertiano igual a una fuente. Lo que hacemos es simplemente usamos esta función de Green retardada, y nos dice entonces que el campo magnético entonces vale ahora para R, T. Solución de esa ecuación es simplemente va a ser la integral. En este caso tiene signo menos, así que nos queda más. Nos queda que vale mu partido por 4pi de R menos R', de qué cosa del rotor de J. J está ahora en R, T menos, si quieres esta lo hace explícito, también se puede escribir, así que escribimos así, y nos queda esa solución. ¿Ok? Esto nos empieza a dar todas las soluciones que empieza a retener. Forma integral, por supuesto, por conocer qué forma tiene el J. ¿Okay? Ahora, tanto en el tiempo como en el espacio, lo roto, le aplico el rotor y lo integro. Y eso, por supuesto, me da entonces, me da, digamos, la solución. Es por lo menos como soluciones integrales. Por supuesto, en la práctica vamos a hacer ejemplos simples, donde J y Rho, por ejemplo, van a ser cargas puntuales, y cosas así, cosas en general. Probablemente vamos a hacer cosas simples, porque ahora vamos a usar una medida, el J tiene tal función, y es, por ejemplo, tal función del tiempo, ahora lo evalúo en el pasado y en el presente. ¿Claro? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Así que se fijan, en realidad es bastante simple y bonito. Las soluciones que tienen formas integrales muy precisas una vez que aprendimos a resolver problemas con fuente. ¿Ok? ¿Sí? Y el primer resultado es el síntoma. El primer, no, no, es casi, está evaluado en la fuente. No olvides, está todo siempre evaluado en la fuente. Integra en la fuente. ¿Ok? Solo si miras, se parecen las formas que calculábamos antes, simplemente que antes calculábamos que rotor y teníamos expresiones. Pero ahora, como tiene dependencia en tiempo, tengo cuidado que cuando tenemos otra parte también está por eso la realidad no entendió más. Sí, acá no dice es el operado, digamos, sí. Sí. Tienes que usar eso para responder. Esa es una forma de responderlo, no es la forma que tenían que responder, porque lo conocéis. La forma de responderlo era, bueno, si era que tomas la ecuación de Maxwell, J más dt de B. Y después el B lo relaciona con el campo, con el potencial, y eso lo vamos a para el potencial. Y te vamos a hacer ejemplos. El Laplaciano más el dt, pero como tú vas en la forma de omega t, se cancela todo y ya está con problemas que hay, se solo problemas. Quieres saber si integral de pero pasa por resolver los sistemas. ¿Verdad? O sea, en ese problema está difícil usar ese tipo de cosas. Pero lo pueden hacer con Green o lo pueden hacer con funciones, digamos, expansión duales, por ejemplo, funciones, digamos, armónicas. También es por hacer. Pero no necesita, o sea, eso es equivalente a hacer esta solución notable. Pero es de general, esto no requiere que sea armónico. En un caso un armónico no puede resolver usando la función diferencial, para cualquier. ¿Ya? Podríamos que sea armónico.
lo voy a resolver también en el futuro, no casos simples, casos por partículas, porque tiene un potencial que tenemos hoy, o sea, un potencial muy rígido, que nos dice, por ejemplo, que consumir una carga puntual da una trayectoria, cuál es el campo eléctrico. Muy bien, entonces, hasta ahí tenemos las expresiones, digamos, soluciones de campo en general. O sea, entonces, gracias a poder resolver este problema, resolvimos todos los problemas de una forma y en realidad ganamos porque no era tan complicado. ¿Ok? Entonces, vamos a introducir algunos elementos, digamos, voy a colocar, digamos, algunos elementos de la óptica antes de volver a resolver casos, necesito colocar algunos elementos de la óptica. Entonces, vamos a estudiar dos cosas. Vamos a estudiar las leyes de refracción y difracción, que son súper importantes digamos, en la naturaleza en general. Digamos. ¿Sí? No sé, supongo que son cosas que aprendieron, digamos, bien, digamos, entonces, si no las conocen, pueden enseñarse bien, digamos, cómo lo entienden. Entonces, algunos elementos de óptica que vamos a estudiar, lo que son, primero que nada, vamos a usar ondas armónicas, y hablamos un poco de ellas, pero hablar de propiedades armónicas. Lo primero que vamos a hablar de algo extraño, llamamos polarización. Y después voy a hablar de este fenómeno tan bonito de luz que llamamos refracción. Supongo que conocen los dos, voy a demostrar los dos fenómenos, y voy a explicar cómo podemos entender estos dos fenómenos que son muy importantes de la luz, que usamos en particular para entender todos los lentes que usamos y conocemos. ¿Sí? Usamos estas dos propiedades, seguramente las escuchamos siempre de la luz polarizada, y supongo que entienden bien lo que es, voy a explicarles bien lo que significa y por qué puede estar polarizado y cómo se puede polarizar, y también vamos a estudiar las propiedades de refracción, en las cuales usamos muchas reflexiones de la óptica, en la óptica geométrica en la óptica. Entonces, lo primero es que partimos con ondas armónicas. Ondas armónicas, ya habíamos dicho esto, así que voy a resumir un poco. Armónicas, habíamos dicho, digamos, por ejemplo, en el vacío, o un medio isótropo homogéneo, o un medio isótropo homogéneo. Lineal, homogéneo y lineal. Entonces vimos que había soluciones de la ecuación de Maxwell, simplemente cuando calculamos las ecuaciones por una fuente, se traducen en resolver simplemente esta ecuación que está acá, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, encontramos una ecuación, digamos, de esta forma. Entonces encontramos una ecuación de esta forma, sabemos que hay soluciones de esta ecuación, sabemos que hay soluciones armónicas, y las eran de la forma simplemente uno tomado la dirección con la E1, voy a guardar un poco general, nos da la dirección simplemente nos daba I omega T menos KZ, Z dirección. ¿Ok? Y nos da la solución así, donde además tenemos que el B está en la dirección ortogonal, para colocarlo aquí ortogonal. Lo que voy a hacer, obviamente lo voy a colocar en la magnitud por ahora constante y cero. Cuando les digo así, por supuesto, el cero no es un número real, pues es un número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria, donde la parte imaginaria es importante para entender la fase de la música. ¿Ya? Simplemente se lo quiero decir en general. Y el B era, habíamos mostrado que era un vector ortogonal al E, es decir, que era E cruz, en este caso, bueno, puedo colocar K, si quiere el vector con social, si quiere sustantivo, la protección, que podría ser K por R, en realidad, punto R, donde K es el vector ortogonal que va a la dirección de propagación. Esto nos queda dividido por el módulo de K, y esto nos queda en unidades de colocar acá un C, y eso nos da las unidades que en este caso de la solución. ¿Ok? Bueno, la explicación forma muy compacta. Y eso nos daba esas ondas que nos gustaban. Yo recuerdo que eran las ondas, digamos, que descubrió Maxwell. En esa frase bonita que les puse de los que descubrió Maxwell, que eran estas perturbaciones transversales que encontró Maxwell, que yo creo que es una frase histórica, digamos, seguramente la frase más importante del siglo, no solo descubrimientos, sino su frase, digamos, que muestra un poco. Nos daba que entonces teníamos un sistema de coordenadas, por ejemplo, si esta dirección le llamé P1, teníamos teníamos por acá, que va a la dirección del vector de Poynting, SK que va a la dirección del vector de Poynting, si quieren explicar que un vector, digamos,
que nos dice esta dirección que está acá, que por lo menos es proporcional a E plus H, que es el vector de Poynting. Nos decía entonces que teníamos el campo eléctrico que estaba variando en esta dirección y el campo magnético estaba variando en la otra dirección. Está como disculpar, cuando está en rojo, o sea que, no, ya no creo que haya críticas en la roja. Entonces, al sacar nos daba rojo, nos daba así, nos decía que el campo magnético estaba en esta dirección y el campo eléctrico en esa otra dirección. ¿Ok? Esas fueron las ondas las primeras que le escribí la primera vez. ¿Ok? Esas son las ondas electromagnéticas que se están cambiando en el tiempo y se están propagando. Está todo bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora entonces es un poco entender, digamos, que las ecuaciones de Maxwell son lineales. Por lo tanto, si tengo distintas soluciones, puedo sumarlas y encontrar nuevas soluciones. ¿Ok? En particular, lo que estábamos hablando antes, solo hace un pequeño recordatorio, es que, por ejemplo, si yo tengo una solución, por ejemplo, así, exponencial de I omega t menos kz, y decir una solución por la exponencial de I omega t más kz, entonces, por ejemplo, acá le puedo sumar un campo, E1, o llamémosle esto, por ejemplo, EI, ya llamamos ER. Entonces, fíjense que esta cosa que está acá me está dando, por ejemplo, estos pueden ser vectores constantes, si queda en la misma dirección por ahora. Esto me estaría dando una onda que se propaga hacia la derecha, entre comillas, y acá esto me da una onda que se propaga hacia la izquierda. ¿Okay? Porque el argumento aquí me queda con el signo más. Acuérdense que eso es equivalente a algo así como T menos BX, lo que es T más BX. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una onda hacia la izquierda y a la derecha. Entonces, simplemente recordar que entonces el cuadrante de superposición de dos ondas, si los módulos son iguales, me da onda, por ejemplo, estacionaria. ¿Okay? Si no son iguales, igual modulación. Pero una de las soluciones que voy a hablar interesante y tiene que ver cómo funcionan estos aparatos, son los láseres, es que vamos a ver qué tipo de onda que salen de ellos. ¿Okay? Entonces, les quiero mostrar el primer ejemplo, que es algo que uno aprende, esto lo llamamos un polarizador. Pueden imaginar que hay un polarizador, pero un polarizador tiene la gracia que si viene la luz, en cualquier forma, imagínense la onda del campo en cualquier dirección, esto solo me deja pasar la luz en una dirección privilegiada. Se los muestro, las pantallas de los computadores son polarizadas. Así que si colocamos esto acá, por ejemplo, todos alcanzan en la pantalla, ¿cómo que sí? Vean lo que pasa con el polarizador. Por ejemplo, estas zonas están blancas. La luz, como tiene digamos, distintas capas, solo sale luz polarizada. Veamos qué es lo que pasa. Miren esto. ¿Ven luz? ¿No? Miren ahora. Esto lo que hace es coseno del ángulo. Cuando voy moviendo eso es coseno del ángulo. Entonces esto me muestra que la luz está polarizada. De cualquiera, sus monitores, sus teléfonos, si lo colocan, lo giran, van a descubrir que está polarizado. ¿Ok? Pero uno dice, ok, concluyo que esto está polarizado. ¿Eso qué significa? En realidad lo que hace este aparato es que va a detectar que solo mueven en una dirección. Está diseñado para eso. Un material que solo permite que los electrones se muevan en esta dirección. Por lo tanto, cuando viene luz en esta dirección, no deja pasar la luz porque no se excita en esta dirección, solo se excita en una dirección. En este caso, ¿cuál es la dirección? Dejan pasar la luz, por ejemplo, en esa dirección. Por lo tanto, en esa dirección no se excita, en esta dirección sí se excita, y eso cancela el fenómeno. Pero veamos qué pasa con un láser. Los láseres baratos, en realidad, con este es relativamente barato. Esto cuesta como 5 lucas. Si ahora hay un dato, tengo uno que paga millones, está perfectamente polarizado, etcétera, etcétera, muy caro eso. Pero entonces, fíjense, podemos ver si está polarizado. Fíjense, pasa la luz, pasa la luz, pasa la luz, pasa la luz. Cambia un poco, pero vemos que está polarizado. Vemos, de hecho, rayas, eso tiene que ver con la estructura que tiene un poco el polarizador. ¿Ok? Eso quiere decir que este no está polarizado. ¿Ok? Uno puede mostrar que las cavidades, pues, que voy a enseñar aquí una semana más, que llamamos cavidades ópticas, permiten algo así como tomar una cuerda y excitar y ver los monstruos. Los modos propios de clase son ondas que vamos a ver son de tipo elípticas. Cuando son baratos, son elípticas. Están bien hechos, son lineares o circulares. Cuando son baratos, esos que cuestan muy poco siempre son cubales. ¿Sí? ¿Por qué entonces mi computador está polarizado? Por las pantallas. Lo que tiene es que esto tiene la superficie un polarizador, que son dos polarizadores. No es un solo. Pero tengo un láser un poco más caro, tiene una láser un poco más caro, pero un poco más caro, que está polarizado. ¿Okay?
De hecho, tiene un problema de tenía. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Sí? Veamos ahora si se vuelve eso. Ahí lo ven. Miren. Este sí está por eso. Esto un poco. Mejor presento que el campo eléctrico sale solo en una dirección. Este de acá es el campo eléctrico en todas las direcciones. ¿Ok? Y esto me sirve cuando alguien dice, oye, voy a comprar un auto, pero nadie me mira. Entonces me dice, pone un policía. Usamos la luz afuera bien polarizada, está matando parte de la luz. Por eso vemos parcialmente y vemos un poco más oscuro de lo que vamos sí o sí, de acuerdo a la fuente que estemos usando. ¿Estamos claros cómo? Bien, entonces, ¿cómo explicamos todo este fenómeno trivial que uno suponga algunos cuando pequeños jugaron haciendo eso? O digamos, alguna vez, si tuvieran la suerte de tener un polarizador, estos típicamente los regalan en lugares, uno los puede tomar y darse en cuenta, hago desaparecer o aparecer la luz con algo tan simple. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, o cómo entendemos esto que acabamos de ver. Entonces, para entender esto, pues, lo que uno hace, mira, simplemente usar el ciclo de transición y con eso voy a construir toda la explicación de lo que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces, usamos el ciclo de transición, donde dice que el principio de superposición dice esencialmente que la ecuación de Maxwell, si yo tengo dos soluciones y la suma solución, eso es lo que es. ¿Okay? Entonces puede sumar dos campos eléctricos, ¿sí? ¿Ok? Y por simplicidad, no direcciones distintas. Coloco dos electromagnéticas con el G, pero una en la dirección E y la otra en la dirección, por ejemplo, puede ser ortogonal o otra. Pero si quieren, por simplicidad, pensemos en la ortogonal. Tomamos E1 y a ese le colocamos exponencial de I omega T z, le coloco el 0, número complejo, ahora más que importante, y coloco un E2, pero este lo voy a colocar ortogonal. ¿Sí? 1, E2, exponencial de I omega T menos. ¿Ok? Y este lo coloco para que sea consistente E1 y E2. ¿Ok? Y entonces, hay varias formas de hacer E1 y E2. Entonces, voy a existir E1 y E2 y números complejos. Donde E1 y E2 pertenecen a los números complejos. Es decir, tienen módulo, tienen parte imaginaria y parte real, o tienen módulo usado. En particular, lo que me va a interesar es que uno se lo puede escribir como un módulo por una fase. Eso es lo que me interesa, lo que está pasando a su fase. Entonces, puedo estar de acuerdo que si esta solución y esta solución, la suma de las dos soluciones, ambas oscilan a la misma frecuencia, no cambian nada. Lo único que voy a cambiar va a ser la fase relativa y vamos a ver que con eso voy a poder explicar o construir las soluciones que llamamos circularmente polarizada, linealmente polarizada o cualquiera. ¿Ok? Así que eso me va a permitir explicar primero cómo es la luz y de hecho pregunta, la luz del sol, ¿cómo se imaginan que es? ¿Lineal, circular o polarizada? Cualquiera elíptica. Esa basta que alguien dijera, coloquemos el sol y voy a colocar esto y empezar a girar. Obviamente la luz del sol viene de qué cosa? Las cargas están en el interior. Lo que vamos a hacer. Y las cargas, ¿cómo se están moviendo en el interior del sol? ¿Cómo se imaginan que se mueven las cargas en el interior del sol? Muy bien, turbulento. ¿Ok? Es un fluido muy complicado, las cargas se mueven para todos lados. Por lo tanto, está irradiando en toda la frecuencia y además se está moviendo de forma muy complicada. Entonces, para tener algo que fuera linealmente polarizado, tiene que estar todos. Y los electrones más probables del interior de carga que están en el interior del sistema nivelar más, se está moviendo muy desordenadamente. Así que en principio debiera tener todas las polarizaciones, todas las posibilidades que se pueden imaginar, porque nos está moviendo ordenadamente. ¿Okay? Así que eso me permite, obviamente, solo sabiendo un poco la luz que me llega, me permite inferir un poco, no obviamente del movimiento colectivo, pero al menos me permite decir que no es muy ordenado. ¿Okay? Me permite decir que el sol, por ejemplo, no está girando así. Eso es lo que estaría fácilmente. De cualquier regularidad, la detectaría a través de la polarización que tiene. Entonces, ¿esto qué me dice? Y ahora hacemos geométricamente. Nos dice si coloco E1 para acá, coloco E2 para acá, y obviamente están los campos magnéticos en la dirección ortogonal. E1 y E2. Entonces, supongo que la dirección de propagación es hacia abajo.
Entonces voy a suponer algunos casos. El primer caso que voy a suponer es que están en fase, es decir, que Φ1 es igual a Φ2. Eso significa que ambos hacen cero exactamente en el mismo lugar. ¿Ok? Si ambos tienen la misma fase, la función trigonométrica que construye aquí va a cancelar exactamente en la misma posición, o en el mismo instante. ¿Ok? Por lo tanto, eso me va a hacer que uno dice, ya, pero si tengo una solución aquí y esta acá, supongamos que se anula aquí y acá, obviamente la otra se va a anular exactamente en el mismo lugar, aquí, acá, aquí y acá. Bueno, entonces cuando uno ve eso, en realidad se da cuenta que, bueno, la suma en instante dado, los dos vectores está acá, la suma, por supuesto, va a dar una flecha que va a estar acá, y esta flecha en realidad va a estar aquí, se va a hacer cero aquí, se va a hacer cero aquí, va a subir acá, va a hacer cero acá. Entonces esta flecha simplemente va a ser acá. Si ambas soluciones están, esto está en la diagonal, no me quedó muy bonito, pero si lo miro desde que están preparados transversal, vería que esto es un campo eléctrico que está oscilando así, que se forma por dos campos, este caso se llama E1 y E2. Es este campo que sube y baja. Esto lo llamamos polarización lineal. Por supuesto, en realidad puede existir un solo campo y un solo problema, y el mismo queda. ¿Ok? Este acá lo llamaríamos, o se llama polarización lineal. Polarización lineal. ¿Sí? Polarización lineal. Vamos a escribir otra que es más interesante. ¿Qué pasa si hay un desfase de pi? O pi medio. Es decir, que cuando una es cero, cuando esta se acaba, que por ejemplo, cuando esta se hace cero, la otra es distinta de cero. Acá. Y acá está cero. Pasa algo, prefiero que lo muestre el computador más que yo porque lo hace más bonito. Pasa eso este. Eso que estamos justo viendo ahí es lo que llamamos una onda circular. Simplemente lo que hace ahí es que cuando una es cero, va a tener cero. Eso hace que la solución que vemos sea así. La vemos, la usamos mucho. De hecho, la luz, típicamente la descomponemos en estos dos modos: circular derecho y circular izquierdo. ¿Okay? Típicamente la luz natural, de cosas que se mueven, vemos este tipo de luz. Es decir, que las ondas que les mostré al principio, que son las que llamamos lineales, sabemos construirlas también, las hacen claro, o sea, hacen esto, este lineal, la señaló como no se da cuenta, es un utilizador, me permite darme cuenta si es lineal o no. En cambio, este acá un poco circular, puede ser que sea líquido, ya, por ejemplo, que no es caso, pero la cosa queda. Este de acá, para activar, si no soy capaz de eliminarlo, que esta línea de fuerza. ¿Por qué? Porque cuando elimino una dirección, está agua. Lo único que hago es que le disminuyo la intensidad. Porque de hecho, si miran, en ese momento, igual, me muevo un poco, pero veo más línea. Eso típicamente está pasando un poco de luz en la dirección. ¿Ok? ¿Sí? Porque me confunde un poco el tema de las. Una de las fases es como, una es coseno y coseno, piénsalo así. Claro, pero o sea, me refiero como, sí, en este caso no hay que ser coseno, pero como, yo lo entiendo como hay dos campos. Sí, son como dos, una combinación lineal que lo representa en el plano. Hay un solo campo que en realidad está haciendo. Es un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico, sí, pero no tú tienes campo eléctrico, está acompañando. Pero como que, como referencia, como la importancia del campo lineal, no solo esa. Y no es como. Porque cuando uno dice Φ1 igual a Φ2, ¿sí? Sería el caso lineal. Es el caso que a nosotros nos siguen encontrando si es un campo girando, variando una sola dirección. Es la suma de los dos. Pero como que es una fase que oscila en un plano y la otra oscila en otro. No, claro, tienen los dos, pero fíjate, si es una, por ejemplo, vertical coseno y la otra coseno. Y por lo tanto, cuando se hacen ceros, se hacen el mismo lugar cero. Haciendo puntos se cancelan en el mismo lugar. Por lo tanto, la superposición es un vector constante. Entonces, en cambio, cuando hay desfase, cuando este está, cuando está, cuando este baja, cuando está, no está. Y lo que pasa es que si miras un plano, te das cuenta que está uno, está el otro, que es equivalente al campo de equidad. Sigo pensando que son como dos campos. Sí, cuando P1 y P2, sí. Cuando P1 es igual a P2, sí. Como que siguen existiendo dos campos. Sí, como, pero siempre un campo, un solo campo, pero tiene que ir una base en su posición de otro.
De hecho, si en te el sentido de, por ejemplo, por eso te dije esta leona, es simplemente proyectarlo en un minuto, siempre es el campo que está así, lo puedes escribir las dos más. de veras, ya, sí. Nos ponemos en eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven Sí. toda la imagen? Ahora, tú te decir que solo gracias al principio de superposición, una cosa muy maravillosa, que estaba con una idea para hacer no hay más, el principio de superposición, uno encuentra que en la naturaleza deberíamos ver ondas circulares, ondas lineales, y también si la fase fuera cualquiera, en lo que hace sí su documento, tenemos ondas elípticas, es decir, que si uno mira, en realidad es una elipse, un poco más complicado, si uno la mira en el plano, vamos a encontrar que hay cosas más deformadas, digamos, o sea, que son, digamos, como elipsoides, es decir, que está girando, no sé si hay una imagen, porque vi una, pero no, parece que no está. Pero simplemente en general lo que vamos a tener, y es el caso de láser, es que es una superposición de algo circular más algo lineal, de algo elipsoide con el recto. O sea, cuando se satisface esta relación, es una combinación de las dos anteriores. Y no podemos mostrar que eso gira y oscila. ¿Ya? Eso, entonces solo eso y solo para terminar, solo una imagen para motivarlos y quieran venir la próxima clase. Vamos a explicar esta hermosa ley que nos explica cómo funcionan sus lentes y muchos lentes descubierta por los árabes en el siglo XVIII, que es la ley llamada Ushar, la primera persona que lo descubrió, que uno pasa unas de luz sobre, digamos, un prisma o cualquier objeto que tenga distinto índice de refracción, y uno ve este fenómeno magnífico con el cual inventamos las lupas, los lentes y todas esas cosas, ¿sabes? Y vemos que la luz que entra aquí, el ángulo que sale es distinto al ángulo de ingreso. Incluso vamos a descubrir que en la teoría vamos a mostrar que un ángulo crítico en el cual la luz no pasa, podemos hacer cosas invisibles, fáciles, así que vamos a poder calcular cómo ocurre esto gracias a las ecuaciones básicas. Simplemente vamos a poner nuestra condición de borde de la superficie y con eso vamos a encontrar todas estas cosas. Okay, vamos a ver, fíjense el ángulo que está ahí, el ángulo que está acá, incluso va a haber un ángulo por aquí que la luz, fíjense, ahí ve la luz reflejada, transmitida, reflejada, refractada, reflejada, fíjense que hay un ángulo al cual no hay luz que pasa, vamos a ver estos fenómenos que están viendo ahí. Okay, supongo que algunos estudiantes hicieron estos experimentos en el colegio, y quizás algunos les escribió la ley de Snell, pero la vamos a poder explicar. Muchos ocupan la ley de Fermat, pero eso no aplica aquí. Tienen que ver con otra cosa, más que trivialmente condiciones de borde, ecuaciones parciales y no esas cosas que el tiempo se minimiza, cosas así, como lo que vamos a ver. Pero no vamos a ver la próxima. Ahora ya tenemos todas las herramientas para explicar este tipo de fenómenos más bonitos. Nos vemos en la próxima clase. No sé si hay preguntas, dudas o estamos bien. Entonces ya les dije que muchos llegaron tarde, pero les dije solo resumir el próximo.